Con 15 votos a favor y 8 en contra, la 65ª legislatura del estado de Zacatecas aprobó la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación tiene como principal objetivo evitar la duplicidad de funciones y garantizar un uso más eficiente de los recursos presupuestales. A través de esta reforma, se propone transferir las funciones de 7 organismos autónomos y reguladores a dependencias gubernamentales, lo que implica la desaparición de estas instituciones y su integración dentro de las estructuras del gobierno federal. Los organismos que desaparecerán como parte de esta reforma son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Incorporar estos organismos a la administración pública no significa eliminar sus funciones o debilitarlas, sino por lo contrario, significa darles un enfoque más cercano a la realidad, transparentar su gestión y permitir que las decisiones que tomaron de manera autónoma sean sometidas al control democrático que nos exige el pueblo mexicano. Esto es parte del proceso de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, un segundo piso que garantice que las decisiones del gobierno estén alineadas con los intereses y las necesidades de la mayoría del pueblo de México. Un segundo piso que no dependa de la opacidad ni de los intereses privados, sino que estén cimentados en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en su gobierno. Es un sistema democrático de verdad. Los organismos deben de estar sujetos al escrutinio público, deben poder ser evaluados y sancionados, deben trabajar con criterios claros de servicio a la ciudadanía. Permitirá el ejercicio de las funciones administrativas de forma íntegra, unitaria, eficiente, transparente, responsable y, por supuesto, que austera. La transferencia de sus funciones a dependencias gubernamentales busca reducir costos operativos y hacer más ágil la toma de decisiones, alineando las políticas públicas a las necesidades actuales del país. La discusión sobre la minuta generó un intenso debate en el Pleno. A favor de la reforma se pronunciaron los diputados Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Rafael Novella Macías, Maribel Villalpando y José Luis González Orozco, quienes argumentaron que esta medida es necesaria para simplificar la administración pública y aprovechar los recursos de manera más eficiente. Aseguraron que al centralizar las funciones de estos organismos se eliminará la duplicidad de labores y se fortalecerán las políticas públicas de manera integral. Fue la razón por la que hoy desaparece el INAI, el haber investigado y haber detectado actos de corrupción en Segalmex, en Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas. Hoy todo esto le está costando al país que vengan y desaparezcan los organismos que eran aliados de las y de los mexicanos. Hoy tenemos muy claro que si hay personas que se excedieron, que respondan, que se investigue y que se sancione, porque basta con recordar por qué desaparecieron Prospera y nunca nadie terminó bajo un proceso. Basta revisar por qué desaparecieron el Seguro Popular y nunca nadie terminó bajo un proceso. Basta revisar con todo lo que ya han desaparecido y que no ha habido sanciones para quienes se decía eran responsables de excesos, de actos de corrupción y de que era la razón de ser por la que les condenaban a la desaparición. Hoy que quede muy claro que si alguien tiene que responder por sus hechos en exceso, por acción o por omisión, que llegue el proceso a las últimas consecuencias, pero que respondan ellas o que respondan ellos, no las instituciones, no las familias que dependen de ese ingreso para salir adelante todos los días con el esfuerzo de su trabajo y con la capacidad con la que se ganaron tener una responsabilidad. Hoy el país en el que estamos viviendo de verdad nos preocupa, nos alerta y nos alarma. Por otro lado, los legisladores Carlos Peña Vadillo, María Teresa López García,
Dayan Cruz Hernández y Carla Guadalupe Estrada García, expresaron su desacuerdo con la reforma, señalando que la desaparición de estos organismos autónomos podría vulnerar la transparencia, la competencia económica y otros aspectos clave de la democracia en México. Argumentaron que estos organismos desempeñan un papel fundamental en la supervisión de diversas áreas del gobierno y en la protección de los derechos ciudadanos, y que su desaparición podría resultar en una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo. Esta reforma es parte de un proceso más amplio de reestructuración de la Administración Pública Federal, en el que se busca optimizar los recursos y evitar la redundancia en funciones entre distintas dependencias y organismos. La aprobación de esta minuta marca un paso importante en la modificación de la estructura del gobierno federal, con implicaciones significativas para el funcionamiento de los sectores económicos, sociales y políticos del país.